Muy buenas tardes a todos, tardes, buenas noches, que está en Argentina, acá en el sur del continente americano. Muy buenas noches, Yair Tarchinsky en Israel, donde ya son más de las 12 de la noche. Nosotros estamos terminando el sábado y él ya está comenzando el domingo. Muchas gracias por llegar, muchas gracias, Yair. Tenemos el honor de estar acá en esta conferencia de Yair Tarchinsky. Yair Tarchinsky es presidente de la Organización de Periodistas de Israel. Además de todo lo que es la actividad organizada, él es un periodista independiente que trabajó prácticamente en todos los medios de comunicación, por lo menos en prensa escrita grandes, en Haaretz, en Maariv, y ahora les va a contar lo que está haciendo, en una charla titulada Relaciones y tensiones entre medios de comunicación y gobierno en el Estado de Israel. Ben Gurión, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, dijo que Israel tenía que ser un Estado como cualquier otro y además una luz para los pueblos. O sea, por la Goim. Bueno, vamos a ver también la parte de que es un país como cualquier otro, con todas esas relaciones, con todas esas inmiscusiones, que también es bueno estar al tanto dentro de todo eso. Yair, muchas gracias. El micrófono es tuyo. Gracias, hola. Eh, Buenas tardes a quien está en la Argentina y buenas noches a quien está ahora en Israel. Estoy muy contento de dar esta charla. Primero lo quiero agradecer a Alejandro y a la gente de la Histadrut Zionit por invitarme. Antes que empezamos, necesito pedir unas disculpas. Yo tengo un acento argentino perfecto, pero me pidieron usar mi acento israelí y inventar muchas palabras que no existen en castellano para que la charla tenga una sensación más israelí típica. Entonces lo voy a hacer para que las cosas sean mejor. Es mi manera para decir que es un gran desafío para mí dar una charla en castellano, pero espero que entiendan todo y pueden preguntarle preguntas si tienen. Yo nací en Israel, pero mis padres son 100% argentinos. Mi mamá de Buenos Aires y mi papá de Bahía Blanca. Les voy a poner ahora una presentación así para que un poco puedan conocer la gente que yo hablo de ellos. Espero que se vea ahora todo. Una palabra sobre mí, como yo nunca no pensé que voy a ser un periodista, yo quería ser un educador, pero después de un año en Sudamérica escribí mucho y decidí que tengo que combinar el escribir con la educación y entendí que tal vez la mejor manera de hacerlo es ser un periodista. Como Alejandro dijo, trabajé en varios medios de comunicaciones en Israel, en Maariv y Globes y Haaretz y mucho más. En el año 2000, en el año 2007 fundé una unión de trabajadores en el diario de Haaretz y empecé a ser muy activo en tratar de sindicalizar periodistas, darle más fuerza. Y lo hice en parte de la Asociación de Periodistas en Israel, que es una asociación que tiene algo como 80 años. Cuando vi que la asociación no funciona, yo y un grupo de periodistas en el año 2012 fuimos a la Histadrut, que es la unión de trabajadores general más grande en Israel, y decidimos fundar una
organización para los periodistas en Israel. Y pasaron 8 años y era un gran éxito en la organización de periodistas. En esos 8 años asociamos casi toda la industria del periodismo, desde 10% de sindicalización llegamos hasta más o menos 80%. En la organización luchamos mucho por los derechos laborales de los periodistas, pero también por la libertad de prensa en Israel. Una mayor parte de lo que voy a presentar en esta charla son cosas que no solo leí en el diario, son cosas que lo he experimentado en mi papel de presidente de la Organización de Periodistas. La tesis que quiero dar en esta charla es que las relaciones entre los medios de comunicaciones y la política, y cuando digo la política van a ver que en la mayoría de la charla hablo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Mi tesis es que estas relaciones es una de las cosas más que afecta a la sociedad en Israel, y el que quiere entender la sociedad en Israel y los procesos que pasan necesita entender estas relaciones. Para dar un ejemplo, en Israel un gobierno cayó por una propuesta de ley en contra de un diario, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está por empezar un juicio en el fin de mayo por 3 cargos judiciales que tienen que ver con sus relaciones con los dueños de medios de comunicaciones en Israel. Es un cuento largo y en esta charla voy a tratar de presentarles parte de este cuento y como siempre vamos a empezar del fin. Aquí pueden ver un cartel de calle del año 2019, unos meses antes de las elecciones. No sé si todos saben, pero Israel ya en el último año hizo 3 ruedas de elecciones. En el cartel pueden ver 4 de los periodistas, los mejores periodistas en Israel. Raviv Drucker, Guy Peleg, Amnon Abramovich y Ben Caspic, no sé si lo conocen, pero en Israel son muy bien conocidos. Una de las maneras que son conocidos es que son bastante críticos de Netanyahu. Y la verdad es que son críticos de todos los primer ministros en Israel que habían antes de Netanyahu. Lo que el cartel dice es ellos no van a decidir. Era un cartel que apenas se subió, nadie no sabía de quién lo puso o qué tenía que decir. En la misma noche salió un SMS que lo pueden ver en la izquierda, que pregunta, es como una pregunta, lo pregunta a la gente si vos vas a hacer el favor de una legislación que va a decir que análisis política será como una propaganda de elecciones y va a ser prohibida por 60 días antes de las elecciones. Y en el SMS están escritos los nombres de esos periodistas que lo pueden ver sobre el cartel. 2 o 3 días después ya pusieron la otra parte del cartel.
arriba todavía pueden ver los periodistas y dicen, ellos no van a decidir, ustedes van a decidir. Y abajo dice precisamente Netanyahu. Eso es una parte, un ejemplo del último año de la manera que el discurso político en Israel funciona, atacando mucho los periodistas, medios, atacando medios de comunicaciones. Y es parte de un proceso largo que voy a tratar de explicar parte de este proceso en esta charla. Otro ejemplo de las elecciones de un año, de un año atrás, aquí pueden ver Benjamin Netanyahu en un video con Elías Sadeh, que Elías Sadeh es un celebrity que ganó la versión israelí de El Gran Hermano, no sé si lo conocen, pero lo que Netanyahu hizo con el partido del Likud, decidieron como fundar un más o menos canal de televisión, de noticias, pero solo por Facebook, que se llama el Likud TV, con ese Elías Sadeh como el periodista que cada noche hace una entrevista con el primer ministro Netanyahu. Les voy a dejo ver un segundito de eso. אגב, העניין, האשמת האשמה חמורת גדעון סער שהתקשורת משבחת אותו, ככה לפי הדוגמה, לפי הנוסחה, על מה ביססת את זה? טוב, אני לא המצאתי את זה. באו אליי יותר מ2-3 אנשים בליכוד, ואמרו שגדעון פנה אליהם, ואמר להם, תראו, הנה מה שאני מתכנן. אחרי הבחירות, לא יטילו את ההרכבה על נתניהו, יגידו שהוא בשימוע, ולכן צריך לבחור מישהו אחר בליכוד, ואני מבקש את התמיכה שלכם. עכשיו, אני לא המצאתי את זה. אני חושב שהתרגיל הזה לא יצליח, כי, בוא נגיד לך, כי הדמוקרטיה... No sé si creo que la mayoría de la gente no entendió, pero es como pueden ver, es como una obra de noticias y es parte de la estrategia de Netanyahu y del Likud, demostrar nosotros estamos en contra de la comunicación en Israel y tenemos nuestra comunicación que no es tanta en contra de Netanyahu. Y ahora vamos a ir a donde quiero empezar el cuento. En el año 1999. Un segundo. Aquí pueden ver en el año 1999 Netanyahu con la esposa Sara. En el año 1999 él perdió las elecciones que tenía en contra de Ehud Barak y parte de la problema era que Netanyahu él creyó que los medios de comunicación tenían la culpa que él perdió. Él pensó que eran en contra de él. Y lo que él entiende en 1999 es que si él quiere volver a ser el primer ministro de Israel, él necesita promover una reforma en la media israelí, tener media que es mucho más en favor de él y menos en contra. Y vamos a ir a la primera estación en este proceso. 2007, en la izquierda pueden ver un hombre que la mayoría de Israel no lo conocía hasta los últimos años, pero es una de las personas más fuertes en Israel. Hay que dicen que es la persona más fuerte en Israel, se llama Arnon Noni Moses,
el dueño de Yediot Ahronot, el grupo de comunicación tal vez más fuerte en Israel. Cuando Netanyahu habla de la media y de los medios de comunicaciones que son tan malos, él piensa de Anonymous, que es, digamos, el gran némesis de él. En la foto más grande pueden ver a Netanyahu con la esposa Sara y con la pareja Sheldon y Miriam Edelson. Que Sheldon Edelson es un multimillonario que hizo la mayoría de su plata de casino en Las Vegas y en Macao. Y es o por lo menos era un muy buen amigo de Netanyahu. Netanyahu le ayudó a Edelson casarse en el Knesset, en el Parlamento israelí. Y en 2007 viene Edelson y fundó el diario Israel Hayom, Israel Hoy, como una contra a Yediot Ahronot. Puedo hablar mucho de Israel Hayom, pero voy a hablar de 4 características significadas de Israel Hayom. La primera es que lo reparten gratis. Y era, digamos, el primer gran diario en Israel que lo reparten gratis. La segunda cosa es que dicen que él vende los anuncios en un precio muy, muy bajo. Y en general, en el mundo diarios que lo reparten gratis, la plata viene de los anuncios. Y aquí es un diario que en una mano no lo reparten por gratis, pero en la otra mano no vende los anuncios en precios muy, muy bajos. Es algo que le hizo mucho daño a otros diarios en Israel. Uno de esos diarios, Ma'ariv, que era el diario segundo de Israel, cayó del todo, y el otro diario, Yediot Ahronot, le hizo un daño económico muy fuerte. Lo que Edelson dijo es que perdió en Israel Hayom casi 1.000 millones de shekel sobre ese diario en los 13 años que existe. Y la otra cosa que hay para decir es que en Israel lo llaman a Israel Hayom el Bibitón, digamos el Bibitón, el diario de Benjamín Netanyahu, porque más que es para, digamos, un diario de la derecha en Israel, parece que es muy en favor de Netanyahu. El diario Economist, el diario mundial, reclamó que los títulos de Israel Hayom los deciden la gente de Netanyahu. El periodista Raviv Drucker, que ya lo conocieron un poco antes en la presentación, usó la ley de libertad de información para pedir lista de todas las llamadas telefónicas que Netanyahu hizo con Edelson y con el editor, chief editor del diario Amos Regel. Ese asunto, porque Netanyahu no quería dar la lista de llamadas, entonces Raviv Drucker llegó hasta el corte alto de Israel, alta corte de Israel, que la obligó a Netanyahu a dar la lista. Por ejemplo, en las elecciones de 2013, Netanyahu habló con el editor de Israel Hayom 15 veces
19 días. Parte de las llamadas eran antes que cierran el diario, lo mandan para imprimir. Y otra cosa que es interesante contar sobre Israel Hayom es que en el fin de 2014 empezaron una propuesta de ley para obligar a Israel Hayom a tomar dinero y no repartir el diario gratis. Esta propuesta de ley no vino solo de la oposición de Netanyahu, vino también de la gente de la coalición, gente de Yair Lapid, que era el ministro de Finanzas, y gente de Naftali Bennett, que era el ministro de Economía. Y lo que pasó es que Netanyahu llevó a Israel a elecciones por esa ley, como antes dije, que solo por una ley que tiene que ver con un diario, no en proceso de paz o cosas grandes, conflicto con los palestinos. Por un diario, Israel fue a elecciones en el año 2015. Y no es solo algo que yo digo, es algo que Netanyahu lo admitió unos años después, cuando lo investigaron en la policía y lo acusaron que él tenía parte en adelantar esta propuesta de ley en contra de Israel Hayom. Entonces él dijo, yo en contra de Israel Hayom, yo fui a elecciones y rompí mi gobierno solo para que esta propuesta de ley no se adelante más. Aquí pueden ver de vuelta Raviv Drucker, que como dije es uno de los periodistas más conocidos en Israel. Y Raviv Drucker trabajó en el canal 10, que ahora se llama Canal 13. Y él hizo una investigación muy grande en contra de Netanyahu sobre sus viajes alrededor del mundo, que muchos de esos viajes eran pagados millonarios que son amigos y que le ayudan, pagaron estos viajes. Y de una punta, más o menos en 2011... y ahí quiero resaltar esto, es interesante que decís. O sea, ahí el problema ves, no que hizo viajes personales con plata del Estado, sino que hizo viajes del Estado con plata de las influencias, de los amigos. Sí, esto es lo que la investigación dijo. No, ahora no quiero meterme entre la investigación y decir si Netanyahu hizo cosas buenas o malas, pero eso es lo que Drucker publicó. Y Netanyahu se puso muy enojado con estos asuntos y no sé si es por eso o no por eso, pero Netanyahu empezó a tratar de eliminar este canal 10 un año después de un año. Y esto ya lo vi muy bien de dentro, porque la organización de periodistas luchó en contra de estos tratos de eliminar este canal 10. Y no es decir que Netanyahu trató de eliminar el canal, no es solo algo que yo digo, es algo que Netanyahu lo admitió también luego en la investigación que tenía la policía, porque ellos lo acusaron que él le ayudó a uno de los dueños de Canal 10, porque recibió regalos de este dueño, y Netanyahu dijo que yo le ayudé. ¿Cómo pueden decir que yo le ayudé si yo traté de cerrar el canal que era el dueño?
Vamos a saltar para la próxima estación en este proceso. En el año 2014, el gobierno de Netanyahu empieza a adelantar una ley para cerrar la autoridad de radiodifusión pública y despedir de todos los trabajadores o de la mayoría de los trabajadores de la autoridad de radiodifusión pública y abrir lo que se llama la cooperación de radiodifusión pública israelí. Y esta ley se pone una ley y lo empiezan a hacer. Y lo que pasa después de las elecciones del año 2015, que en estas elecciones Netanyahu dice que una de las cosas que es muy orgulloso que hizo es cerrar esta autoridad pública y abrir algo nuevo. Y termina las elecciones, Netanyahu gana y unos meses después él empieza a tratar de cerrar la nueva cooperación de radiodifusión pública y volver a la vieja autoridad de radiodifusión pública. Yo sé que suena raro que tu gobierno decidió cerrar un medio de comunicación y abrir otro, y un año después él trata de cerrar el nuevo y continuar con el viejo. La problema que Netanyahu tenía, lo pueden ver en la foto de arriba, se llama Eldad Koblenz, era el jefe de la cooperación de radiodifusión pública. Y el problema que Netanyahu tenía es que era demasiado independiente. Digamos, toda la lógica de ley que hicieron sobre la radiodifusión pública era que tenía que ser más independiente y no dejar a los políticos interferir y influenciar la televisión y la radio pública. Y Netanyahu tal vez pensó que también si la ley no permite, él ya lo va a poder hacer, pero él vio que no le dejan meter ahí en la televisión y en el radio sus personas, y él decide tratar de cerrar la nueva cooperación de radiodifusión pública. Y lo que pasa es que nosotros, aquí pueden ver en la foto en la izquierda, Geula Even, que era una de las periodistas más fuertes en la vieja radiodifusión pública. Y ellos, esa Geula Even era la esposa de digamos, uno de los némesis grandes de Netanyahu, Gideon Sa'ar, que el papá es argentino, pero no creo que tiene que ver con eso. Y cuando Netanyahu escuchó que quieren poner esa Geula Even también para dirigir las noticiosas del nuevo radiodifusión público en la televisión, querían cerrar el nuevo televisión pública. Y nuestra organización que representa a los periodistas del
del público, de la radiodifusión pública, empezamos a luchar en contra de eso. Y al fin lo que Netanyahu decidió es, si no lo puede cerrar, lo va a tratar a dividir a dos partes, la cooperación de la difusión pública. Si, digamos, hacerle el cuento corto, había uno viejo, Netanyahu decidió cerrarlo, abrieron uno nuevo, Netanyahu decidió que no quiere el nuevo, quiere el viejo, entendió que no le dejan volver al viejo, entonces decidió dividir, repartir a dos el nuevo, así que el Dad Koblenz el jefe se quede solo con cosas de música y los noticiosos estén en otra cooperación. Y lo que pasó, lo hicieron todo tan rápido que en un día, creo que era miércoles, decidieron al fin en el Parlamento cerrar el viejo cooperación de radiodifusión pública y abrir el nuevo, pero dividido a dos. La gente del viejo, digamos, televisión pública, lo recibieron mientras hacen el noticioso. Aquí del lado derecho pueden ver a la gente en el fin del noticioso parando, la mayoría llorando, que después de tantos años que trabajan así, descubren que cierran el lugar de trabajo. Y ahora les voy a mostrar un video muy corto de Geula Even, que en el medio del noticioso descubre que que es el último noticioso que ella está dirigiendo. לפני זמן מה, לפני כשעה, אני אומרת את זה משום שעכשיו מגיעה הודעה של הכנר של דוד האן בכנסת, שלמעשה הערב תשודר מהדורת מבט האחרונה. זה בשל הרצון נציב התאגיד לעמוד ביום פתיחת השידורים. יכול להיות שזה גם המהדורה האחרונה הזו, מבחינה הזו הסיום של התוכנית לא רלוונטי. אני כן רוצה להודות לכל האנשים שעבדו פה במשך השנים. זה היה בלתי מקצועי המון שנים, המון רגעים קשים והמון רגעים טובים, ובסוף הרבה אנשים הולכים הביתה. אני מקווה מאוד שימצאו דרכם המקצועית, כמו גם מקווה שהשידור הציבורי ימשיך להיות חזק, גם אם ימשיך להתקיים במתכונת אחרת, במקום אחר. עכשיו נכניס את ההקלטות ונקווה להמשך פרטים נוספים, ושהתמונה תתבהר מהר ולא כפי שאירע עד היום בדיוני הכנסת. Lo que pasó es que un día después que recibieron esta ley, nuestra organización solicitamos al Alto Corte y él congeló esta ley, y un día después el nuevo cooperación de radiodifusión pública empezó como una cooperación y no lo dividieron. Después Israel ganó el Eurovisión, que es el contexto de canciones europea, y porque él ganó, el próximo año tenía que ser en Israel, y entendieron que si traten de dividirlo de vuelta cooperación de radiodifusión pública, entonces no le van a dejar hacer el Eurovisión en Israel, y adelantaron una ley nueva que no lo van a dividir y va a quedar en una parte. Entonces, en menos de 2,5 años, Netanyahu
trató de cerrar la autorización pública, abrir el cooperación público, trató de cerrar de vuelta cooperación y abrir la autoridad. Entendió que no puede, trató de dividir la cooperación y al fin quedó así. Aquí pueden ver las elecciones del año 2015, que yo lo llamo las elecciones de la media, porque tal vez una de las cosas más importantes y más habladas de estas elecciones eran sobre la media. Netanyahu era en contra de Buzzi Herzog y Tzipi Livni. Eso era informal y él hizo un campaign de es ellos o yo, pero lo que yo pienso es que cuando él dijo ellos, entonces él quería decir los medios de comunicaciones, porque digamos el némesis más grande de él era Noni Moses. Aquí van a poder ver un video corto del campaign, que lo que se ve en el video es Netanyahu en la... Mr. President, Israel is acting to defend its security. אדוני ראש הממשלה, יש פרשה חדשה. נתניהו והשבלולים בגינה. מה? ראש הממשלה, פרשת הכוסות המלוכלכות בכיור. זה בליינט. נו, באמת. ראש הממשלה, יש פרשה חדשה. מה עכשיו? האחותי שטפטף על הספה. אוי אוי. ראש הממשלה, פרשת הדגים הרעבים. ועצמאים. אבל אני מאכיל אותם כל יום. ראש הממשלה, פרשת המזגן המרעיש לשכנים. אני מחבק, כן? ראש הממשלה, פרשת השיחות שלא נענו. פרשת השולחן המתנדנד, פרשת הבום בפריים. טוב, די. הם רוצים להסיט את תשומת הלב שלכם מהדברים החשובים באמת ולעסוק בשטויות. אבל אנחנו עוסקים בדברים החשובים. מי ישמור על ביטחון ילדינו? מי יצמיח את הכלכלה שלנו? זהו אנחנו או הם? ואתם יודעים, זה אנחנו. רק הליכוד. ראש הממשלה רוצה לשתות משהו? אתה יודע מה? דווקא בא לי גלידה, אבל לא פיסטוק. Lo que pasa después de las elecciones, Netanyahu gana y hizo dos cosas que son muy importantes. La primera cosa... Y ahí, déjame un segundo explicar un poquito este video, que es una propaganda del Likud, para los que no entienden hebreo. Acá lo que dicen es, hay muchos casos que trascienden lo periodístico, empiezan a ser judiciales, que tienen que ver con actos de corrupción, con cuestiones de tráficos de influencia, con sobornos, etc., pero que son cosas chiquitas, cosas menores a ojos de un estadista o de alguien que se fija en cosas grandes. Entonces le viene el asesor de Netanyahu a decirle, y miren, pasa esto, pasa un tema, hay pescados que están hambrientos, hay exceso de gasto en el aire acondicionado, y Netanyahu lo dice, traducción literal del hebreo, déjense de joder con estas estupideces, vamos a ocuparnos de lo importante, de las cuestiones de seguridad, quién se va a ocupar de la seguridad de sus hijos, etcétera, 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 que de verdad son cuestiones muy importantes, pero como diciendo, todas estas cosas es para desviar la atención, pero esta propaganda también está intentando desviar la atención de todos esos casos que empiezan a salir a la luz por las investigaciones periodísticas. Ok, gracias. Lo explicaste mejor que yo. Y lo que pasa después de las elecciones, Netanyahu gana de vuelta y muchos primer ministros en Israel a veces quieren quedarse con un ministerio que quieren influenciar ahí. La mayoría de los primer ministros quedan con el ministro de Seguridad o ministros de Relaciones
¿Quieren adivinar con cuál ministro Netanyahu se quedó? No pueden adivinar porque los micrófonos están cerrados, pero él se quedó con el ministro de Comunicación, que le muestra qué importante era y qué estratégico era para Netanyahu este asunto de las relaciones con los medios de comunicaciones. Y la otra cosa que él hace, él pone en el acuerdo de la coalición una sección que dice que nadie en el gobierno puede promover una reforma que tiene que ver con la media sin el permiso de Netanyahu, y si Netanyahu quiere promover una reforma que tiene que ver con la media, ellos no pueden decir no, tienen que ayudarle, y también eso le muestran qué importante eran estos asuntos para Netanyahu. Desde el año 2016 a 2019 era una época que Netanyahu se puso muy, muy agresivo con la comunicación, con los medios de comunicación y con los periodistas. Casi no hizo ninguna rueda de periodistas y no dio entrevistas a periodistas israelíes, solo a periodistas de afuera, americanos y otros. Aquí pueden ver tal vez el periodista más importante de Israel, Ilana Dayan, que la puse aquí también porque es importante, pero también porque es argentina. Y lo que pasa es que Ilana Dayan hizo una investigación grande en su programa de televisión sobre Netanyahu y su gente. Y lo que pasa, y era algo que, no sé, yo nunca vi algo así, Netanyahu como una respuesta le mandaron una respuesta muy agresiva que dice que Ilana Dayan es como una traitor y dicen muchas cosas malas de ella. Y lo que hizo Ilana Dayan es se paró por 2 minutos enfrente de la cámara y leyó con su voz, mirando la cámara, toda la respuesta que le mandaron la gente de Netanyahu, que era muy, muy agresiva. Quiero saltar al fin, hay muchas más cosas para contar, pero digamos, tal vez el asunto más importante es en el año 2016 la policía empieza a investigar algunas investigaciones sobre Netanyahu, 3 investigaciones que todas tienen que ver con relaciones con dueños de medios de comunicaciones. Arriba pueden ver parte, digamos, la foto de la investigación que se llama Investigación 1000. Se puede ver a Benjamín Netanyahu con su esposa Sara y el hijo Yair, con el multimillonario israelí-americano Arnon Milchan, que era el dueño del Canal 10. Netanyahu está ahora acusado que él recibió de Milchan regalos en casi 1 millón de shekel, botellas de champaña y cigarros. Y todo eso mientras él
hace muchas cosas hace cosas que tienen que ver con los negocios de Milchen. Una de las cosas es que lo investigaban era sobre el Canal 10 y ahí él dijo que quieren. Yo le ayudé a Milchen, yo traté de cerrar el Canal 10, que es el dueño de él. La segunda investigación se llama la investigación 2000, que trata las relaciones muy confidencial que tenía Netanyahu con el némesis grande Amnon Moses, mientras Netanyahu y Moses pelearon afuera. Todos los israelíes se sorprendieron descubrir que esos dos némesis sentaron juntos y negociaron, trataron de negociar un acuerdo uno con el otro, que lo que Noni Moses, el dueño de Yediot Ahronot, el diario más importante en Israel, le dice a Netanyahu: si vos me vas a ayudar, más que todo en contra de Israel Hayom, yo voy a dar vuelta el bote que ahora está en contra de ti, pero vamos a empezar a escribir cosas buenas. Y le dice a Netanyahu: si yo quiero, te puedo hacer que serás el primer ministro mientras querés. Y en eso ahora le acusaron a Noni Moses que él trató de dar un bribe a Netanyahu, y también lo acusaron a Netanyahu que hizo como una trampa y abuso de confianza sobre eso. Y la tercera investigación, la investigación 4000, pueden ver en el lado izquierda Shaul Alovich, que era el dueño de un grupo de comunicación en Israel, uno de los grandes grupos de telecomunicación del Besek grupo, que también tenía el sitio Walla, que era uno de los sitios de noticiosas más fuertes en Israel. Y lo que Netanyahu es acusado es que él ayudó a Shaul Alovich recibir, cuando era el ministro de comunicación, él está acusado que le ayudó a Alovich en cosas que le hicieron ganar más o menos 1,000 millones de shekel. Y lo que Alovich hizo es dejar, digamos, a Netanyahu controlar el sitio el website de Walla, y hay muchos ejemplos como Netanyahu y su familia podrían llamar a Walla y decir: oh, este título no le gustamos, lo tienen que sacar, o muchas otras cosas que muestran que como el primer ministro era, digamos, el editor in chief de este website. Y el juicio tenía que empezar el mes pasado, pero por el coronavirus cerraron por unos días los juicios, los cortes en Israel, y
el juicio tiene que empezar en el 24 de mayo. Y para, digamos, cerrar la charla, es un muy buen ejemplo qué importante es esos asuntos de medios de comunicaciones para Netanyahu, tan importante que les metió adentro de cosas que tal vez lo van a sacar de la casa del primer ministro y tal vez lo ponen en la cárcel. Si hay preguntas, es un buen tiempo para... Y ahí yo tengo algunas preguntas para hacerte. Según todo lo que nos contaste, hay como mucha energía pone Netanyahu en su lucha contra los medios. Entonces me pregunto cómo funciona, o si funciona, la libertad de expresión en Israel, porque a nosotros nos parece absurdo que un primer ministro tenga tanto tiempo y tanta energía que invertir en medios de comunicación en un país en donde, bueno, hay otros tantos problemas mayores, ¿no? Mira, Israel es un país democrático, que no quiero que nadie escuche lo que digo y que piensen que estamos en Turquía o bajo de Putin, porque no es la situación. Hay aquí alguien que es ruso o turco, entonces no le cuente nada a Putin o a Erdogan, pero las cosas están complicadas. No es tan fácil ser periodista en Israel en estos días y no es fácil representar periodistas en Israel en esos días. Pero no es blanco y negro, digamos. Hay en Israel muchos periodistas muy fuertes y muchos medios de comunicación que hacen muy buen trabajo y sirvan el público y de buena manera. Yo creo que puede ser mucho mejor y hago lo que puedo para mejorarlo. Puedo dar otro ejemplo que no tiene que ver, creo, con Netanyahu, pero como parte de tratar de luchar el coronavirus, el gobierno en Israel decidió hace un mes que le permite al el Shin Bet israelí, no sé cómo se dice en castellano, digamos, son... Servicio de inteligencia. El Servicio de Inteligencia Interno, sería el Shin Bet, el Shabak sería un paralelo al FBI de Estados Unidos. Entonces le deja, digamos, recibir la información de toda la gente en Israel del teléfono para ver cada uno dónde está, en cuál minuto y con cuál gente se encontró. Yo digo, mi opinión es una cosa muy problemática, pero también tiene un efecto muy fuerte sobre periodistas porque cuando la inteligencia israelí puede saber con quién el periodista se encontró, entonces hace mucho daño para la posibilidad de recibir información en una manera secreta de la gente. Entonces nosotros fuimos a la alta corte de Israel y ella recibió, el corte recibió nuestra, no sé cómo se dice, appeal, apelación y dijo al gobierno que es prohibido digamos, entrar a la información de los periodistas en una manera automática. Quieren primero que decirle al periodista que está enfermo que quieren usar la información y si el periodista tiene problema con eso puede ir al corte y pedir
que no le dejen a la inteligencia usarlo. Entonces. Bueno, acá tengo a Sergio Sigenbaum que hace unas preguntas, me gustaría que las haga al aire. Bueno. Sergio. Hola Yair, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar 3 preguntas, no relacionadas, pero las fui preguntando porque pensé que las iban a hacer en general. La primera de ellas es, ¿cuáles son las causas más importantes que tiene Benjamin Netanyahu en contra y cuáles son las más peligrosas para él, que tienen posibilidad de tener una sentencia en contra? Esa es la primera. La segunda es, respecto de las causas penales que tenía Netanyahu, ¿qué es lo que figura en el acuerdo entre él y Gantz respecto de la gobernabilidad, respecto de sus causas personales, penales? Y la tercera pregunta, yo después te hago acordar, la tercera pregunta es, ¿cuál es la relación entre los periodistas israelíes con los periodistas palestinos de la Franja Oriental y de Gaza? Ok. Mira, sobre el tema del acuerdo con Benny Gantz, no sé si es mi especialidad y la verdad es que yo todo el tiempo prefiero hablar de cosas que lo conozco bien. Entonces, no sé, no quiero decir cosas que no es en mi especialidad. Pero voy a elegir tu tercera pregunta sobre las relaciones con periodistas palestinas. Mira, nosotros como periodistas en Israel y como una organización de periodistas, creemos que tenemos que tener solidaridad con periodistas de todo el mundo, argentinos, americanos y también palestinos. Nosotros tratamos como organización en Israel ayudarle a los periodistas palestinos cuando podemos. No es tan fácil. Parte del problema es que los periodistas palestinos, o por lo menos sus organizaciones, no quieren colaborar con organizaciones israelíes que para ellos son sionistas. Entonces esto es parte del problema, pero bueno, espero que te entendí. Acá tenemos a Fabián Leu que está haciendo unas preguntas, las puedes hacer en el micrófono. Ahí te abrí el audio. Sí, Fabián. Fabián. Tenés que activar tu micrófono. Ahí. Abajo a la izquierda, por lo general, está ahí. Esas son los misterios de la tecnología, ¿vieron? Uno le habilita el micrófono, pero uno no se lo habilita a sí mismo. Vamos, Fabián. Bueno, mientras vas viendo eso, tengo acá... Vamos a esperar un segundo, que acá Claudio Rosenthal lo tenemos acá, que quiere preguntar algo, le vamos a abrir el micrófono. El que quiere preguntar algo puede simplemente levantar la mano, yo lo veo, o sea, en participantes aquí abajo hay una función que es levantar la mano, yo los veo, y les habilitamos acá el micrófono. Claudio, ¿tenés el micrófono habilitado? Bueno, gracias, Ale. Buenas noches, Yair. Yo le quería preguntar lo siguiente. ¿Vos no creés, a través de tu exposición y, digamos, todas tus aclaraciones, estuviste informando como que los periodistas están de alguna forma cercenados quizás en la forma de poder expresar su información respecto de hechos del gobierno? ¿Vos no creés que hoy más los periodistas, más que estar hablándole tanto al gobierno, le tienen que estar hablando a la población, y la población es la que hoy, diríamos, en el siglo XXI, es la que está tomando decisiones? Por ejemplo, nosotros hemos tenido acá en Argentina situaciones que se vivieron tomadas, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo. En este caso decidieron, vía también, diríamos,
encubierta también por el Poder Judicial, porque fue apañada la liberación de mucha gente, muchos presos de las prisiones. Lo que pudo cumplir, digamos, acá el periodismo no es en ir a atacar a los funcionarios que sacaron eso, sino de informarle a la población lo que estaba aconteciendo, porque ellos habían recabado información y habían podido también poder asegurar las situaciones que se estaban viviendo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando nadie estaba verificando lo que pasaba en las publicaciones del boletín oficial y de repente empezaron a existir hechos de corrupción con la compra de muchos productos respecto al tema COVID-19. ¿No crees que, sintetizando la pregunta, ¿no crees que hoy los periodistas, más que estar preocupados porque les cercenen el lugar para poder atacar al gobierno, tienen que tener espacios para poder transmitir a la población lo que está pasando y que la población hoy decide? Porque hoy la población tranquilamente te puede voltear un gobierno. ¿Se entendió la pregunta? La verdad es que no estoy seguro, pero puedo, lo que Netanyahu todo el tiempo dice, no esto es la pregunta, lo que la pregunta es y cuenta dar respuesta para otra cosa, no lo quiero hacer, entonces me va a ayudar si vas a poder, digamos, preguntarlo de vuelta, así que estoy seguro que te entendí. ¿Quieres que te pregunte de vuelta? Lo que yo estoy diciendo es, te vi a través de tu exposición, de lo que vos comentaste, voy a tratar de hablar más despacio para que entiendas, que vos estás muy preocupado, como lógicamente es natural, que se empiecen a cercenar, diríamos, fuentes informativas que sean contrarias al gobierno de turno. El tema es que también existen, digamos, más allá de la publicación esta del diario que se entregaba en forma gratuita, que nosotros también lo tuvimos en el gobierno pasado, no en el pasado, sino en el anterior, con, no me puedo acordar, ¿cómo se llama este muchacho? Que tenía varios, era apoyado por Kirchner y mandaba a ella mucho, ¿cómo se llama? No se me viene a la mente, pero más de uno se debe acordar de a quién me estoy refiriendo, que también es rabino o un semi-rabino, que pertenecía al templo del 24 de noviembre, Jerusalén. Sergio Spolsky. Sergio Spolsky. Entonces, y la realidad es que ellos en su momento podían manejar el diario de publicación gratuita, que lo entregaban en los transportes públicos, que lo entregaban en los metros, y la realidad es que después cuando tuvieron que llegar el momento de las elecciones, perdieron con Macri, que no manejaba absolutamente ningún, digamos, medio periodístico, más allá de determinados periodistas que habían hecho investigaciones y que habían favorecido, diríamos, la posición de la oposición. Pero vos no creés que hoy, hablándole el periodista al público, a la población, y diciendo las cosas que están aconteciendo, no también puede tener un efecto catarata como para que eventualmente también se pueda hacer conocer el descontento y por ahí el gobierno pueda llegar a modificar medidas? Lo que quiero transmitir es, y en síntesis, en vez de que los periodistas le estén hablando al Poder Ejecutivo, que los periodistas le estén hablando a la población y la población misma se encarga en este momento, en el siglo XXI, de hablarle al Poder Ejecutivo y darle a entender los cambios que tiene que realizar. Mira, pues sí, creo que los periodistas tienen que hacer las dos cosas. Tal vez, mira, yo creo que no quiero que piensen que lo que yo pienso es que los periodistas en Israel son perfectos y hay solo un problema en Israel que se llama Benjamín Netanyahu. El título de la charla habla de relación y creo que en relación cuando hay problemas los dos lados tienen digamos la responsabilidad. Creo que los medios de comunicaciones en Israel no tienen solo problema con Netanyahu, tienen también el problema con el público, con el pueblo y pienso que los periodistas necesitan cambiar la manera que hablan con el público y no sé, no solo atacar, digamos, el primer ministro, pero también tratar de
explicar cosas y ayudar al pueblo a tener más, digamos, maneras de entender la realidad. Y sí, creo que en este asunto tenés razón, ¿no? Es algo que creo que los periodistas en Israel no hacen suficiente bien. Y es algo también que yo trato digamos, de cambiar en otras cosas que yo hago en la segunda página de la presentación. También escribí, pero no lo dije que yo fundé también una otra organización que se llama el Movimiento de Periodismo Público, que la idea de este movimiento es hacer periodismo, pero no como un negocio, pero como un movimiento que pone junto los periodistas y el pueblo, y dejar al pueblo no ser solo alguien que compra diarios, aunque ser como un partner de hacer el periodismo, escuchar mejor el público, escuchar mejor las cosas que él necesita, y creo que va a ser que puede hacer así hacer mejor periodismo, que sea más fuerte y más relevante. Y te pregunto finalmente, así como acá en Argentina tenemos periodismo militante, eso significa que existen fondos públicos que a veces se utilizan para pagar a periodistas para que de alguna forma den información a favor del gobierno. La pregunta es, ¿esos medios privados o medios que de alguna forma favorecen al Likud, son medios también militantes? O sea, reciben eventualmente por ahí, no sé si en forma oficial o en forma no oficial, algún tipo de sueldo o dádiva para que de alguna forma informen en contra de la oposición? No. ¿Entendió? Entendí, pero no. La mayoría digamos, de los medios de comunicación en Israel son privadas y no reciben dinero del gobierno en ninguna manera. Ahora, David Nilni, querías preguntar, ahí te abrió el micrófono. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ante todo, gracias, Yair, por toda tu información. Mi pregunta es la siguiente. El presidente de Israel es el que representa en última instancia al pueblo de Israel y está alejado, digamos, de la política. ¿Qué posición toma en este conflicto? ¿O qué es lo que dice en este conflicto? El presidente Reuven Rivlin, ¿sí?, en el conflicto de la media y la política. Mira, a nosotros, digamos, el ayuda en cualquier manera que puede darle más fuerza al periodismo en Israel. Habla sobre eso cuando los invitamos a una conferencia nuestra, él todo el tiempo dice que sí. De esta manera, no sé, no toma parte en esta pequeña guerra, pero no sé, creo que es en favor de libertad de prensa y habla de estos asuntos. Sí. Perfecto. Acá Silvana quería hacer una pregunta. ¿Silvana? Perdón, estaba muteada. Tengo dos preguntas, Yair. En relación al COVID-19, quiero venir un ratito al tema de la pandemia. ¿Israel está realmente informando todo lo que sabe respecto del virus como para que el mundo pueda aprovechar ese saber que Israel tiene? ¿O hay información que todavía está clasificada? Vos como periodista eso seguramente lo sabés. No, la verdad que publican casi todo, no sé.
si hay algo que no lo publicaron, entonces no sé que no lo publicaron. Pero, no sé, creo que la información sobre estos asuntos va bastante bien y no sé si el problema aquí es la información. Y la verdad que creo que es también es muy difícil ser periodista en tiempos como esto, pero creo que también es una oportunidad grande para periodistas porque, digamos, en los últimos años vivimos en un mundo que la verdad no tiene mucho valor y digamos, hablan mucho de fake news y de información en las redes sociales, Facebook, Twitter, y creo que es una oportunidad porque la gente entiende que en época como esta quieren recibir una información chequeada y buena información, y para esto los periodistas están. Espero que es una oportunidad que la van a usar de buena manera. Y si vos tuvieras que recomendar, perdón, Ale, una última pregunta. Si vos tuvieras que recomendarnos a los argentinos qué periodista o qué autoridad intelectual escuchar, ¿quién es una autoridad intelectual respetada en Israel por la mayoría a la hora de analizar la sociedad? ¿A quién leen? ¿Quién es respetado? Mira, hay muchos. No sé si para leer en castellano, no sé si hay muchos, pero sí, Ilana Dayan es muy buena periodista, Raviv Drucker, hay varios. No quiero pelear con nadie. Si después, ¿por qué dijiste solo Ilana Dayan? Y no, todos son buenos, todos son buenísimos. Bárbaro. A ver, Fabián Leu, ¿cómo andamos con el micrófono? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, todos te están escuchando. Bárbaro. Sí, después de lo que comentaste, Yair, sobre Netanyahu, ¿por qué es que aún sigue siendo un candidato posible de elegir en Israel? Ya van 3 elecciones sin poder elegir a un primer ministro. ¿Qué es lo que está pasando en Israel para que aún siga siendo potable como potencial primer ministro, más allá que actualmente lo sea? Lo que preguntaste es por qué el pueblo lo elige. Claro. Sí, además porque vos lo que decías recién con respecto al periodismo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el periodismo o qué es lo que no está haciendo el periodismo como para que la gente abra los ojos de alguna forma a lo que está sucediendo, ¿no? Mira, Netanyahu es súper inteligente. Y él sabe lo que hace. Y creo que él entendió la manera que la sociedad en Israel piensa. Y él entendió ese nosotros y ellos. Y lo entendió muy bien este código de nosotros y ellos, y lo usa en la mejor manera que puede. Y cada elección es el ellos son los periodistas, el ellos son los juicios, los jueces, y creo que es algo muy que hay mucha gente que digamos está muy atachada para eso, esta manera de pensar, y no sé, es un político muy, muy bueno, sabe qué hacer, y del otro lado, ¿no? Yo creo que no hay ninguna alternativa que es bastante fuerte. Tal cual. Sí, porque si no fuera israelí sería argentino, casi te diría, por la forma de moverse.
tal vez. Acá lo tenemos a Ale, que quiere hacer una pregunta. Tenés el micrófono abierto. Bien. A Yair no lo veo. Te estoy viendo a vos. No sé si lo veo yo directamente a Yair o... Ahora todos te están viendo a vos, para que sepas. Ah, bueno, ahora sí, gracias. En primer lugar, quería felicitarte, Yair, porque tu exposición ha sido sumamente clara, dejando muy en alto el lugar que ocupa el periodismo en Israel, cómo el periodismo además se respeta y cómo respeta su derecho a informar con libertad. Tu conferencia se centró en poner en claro cuáles fueron los intentos de avances de un poder, en este caso personificado en Netanyahu, y sus prácticas para delimitar la libertad y volcar la prensa a su favor para así poder mantener ese poder. Y también quedó muy en claro cómo funciona el Beit Mishpat Elyon, la Corte Suprema de Justicia en Israel, oyendo los reclamos que por suerte tienen los periodistas de tener un sindicalismo organizado que además defiende sus fuentes de trabajo y por sobre todo su libertad para decir lo que tienen que decir. Eso me parece que quedó muy claro y que fue el objetivo principal de tu exposición. Perdón que haga este statement, pero me parece importante resumir esto. Ahora, hoy en día, y principalmente acá en América Latina, y no solamente en América Latina, estamos viendo que hay otras formas de comunicación, aparte del periodismo escrito, como por ejemplo todos los canales de comunicación por vía internet, donde existieron y se comprobó en las últimas elecciones, por ejemplo, que hubo en Argentina y en otros países de Latinoamérica, el uso de sistemas informáticos, robóticos, llamados bots, o las famosas fake news, que se instrumentaron de una manera masiva para volcar la opinión pública y transformar la opinión pública y convertir a estos medios de difusión en instrumentos de poder. Y acá va, esto además fue demostrado en el juicio a Cambridge Analytica en Londres, donde se dijo claramente que estos medios habían sido instrumentados para deteriorar la imagen del gobierno anterior al gobierno de Macri. Esta es una pregunta que quería hacer. ¿Cómo el periodismo en Israel ve su participación en estas otras formas más novedosas de comunicación y cómo se las puede limitar? Esa es la primera pregunta. Y, ¿cómo se puede limitar? ¿Cómo se puede delimitar? ¿Cómo se lo puede delimitar? Si ustedes creen que eso es parte de su función o solamente el periodismo escrito, porque acá eso funcionó y mucho. Y también en Brasil y en otros lugares. Y después, otra cosa más también es en qué manera, acá, por ejemplo, el mundo empresario es dueño de medios de comunicación y tiene una gran concentración de medios de comunicación. Pero esos grupos empresarios no solamente tienen medios de comunicación, tienen además otros intereses económicos con los cuales juegan para poder negociar a través de la comunicación con el poder. ¿Cómo entienden ustedes la función del periodismo allá? Pero principalmente me interesaba la posición frente a lo que son fake news y a lo que son el uso de bots y todas estas formas de utilizar el Internet como un medio comunicacional para acomodar cómo manejar o microsegmentar, ¿sí?, la cabeza de la gente. ¿Ok? Ok, voy a tratar de explicarlo. Primero voy a decir que cuando hablé de periodismo en Israel no era solo periodismo de prensa, era también en internet y cualquier tipo de periodismo. En Israel hay bastante maneras que tratan de
digamos, de confrontar el fake news. Una de estas maneras es con fact-checking. Digamos que hicieron como un departamento en un diario que hace fact-checking para encontrar fake news y demostrar que es fake news. El problema de bots es un problema, como dijiste, que hay en muchos lugares en el mundo. Pero mira, periodistas pueden escribir sobre eso y hacer investigaciones, pero pararlo ya es una cosa más de ley y trataron de hacer cosas. Netanyahu usó un bot en Facebook, un chatbot, y el juez que era encargado de las elecciones lo paró. Y eso es sobre eso. La segunda cosa es que dijiste que hay ahora muchos dueños, si te entendí bien, que hay muchos dueños de medios de comunicaciones que tienen muchos intereses económicos en otras cosas. Y así también es en Israel, porque vivimos en una época que ganar plata de comunicación es muy difícil. La manera principal que los diarios ganaron dinero es demandar de to sell, vender comerciales, y ahora Facebook y Google lo hacen mucho mejor. Entonces los diarios la mayoría de los diarios en el mundo no pueden ganar dinero, y cuando no ganas entonces perdís, y no hay mucha gente que hace negocios que quieren comprar un negocio que pierde dinero solo si tienen otro interés. Y como Shaul Alovich en Israel sabía que tal vez él no va a ganar mucho dinero con Walla, pero si el primer ministro le importa mucho controlar el medio, entonces si tienes un medio de comunicación, entonces puedes recibir otras cosas. Y sí, es en todo el mundo, en Argentina, en Israel y también en otros lugares. Bueno, Yair, muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer a vos, a todos los participantes, especialmente que dedicaron un sábado al atardecer, a la noche, y a ti por estas horas. Es la 1:30 de la madrugada, recuerdo, la 1:30 de la madrugada en Israel, que estás disponiendo de tu tiempo para compartir tu experiencia, tus conocimientos, para abrir un poco lo que está pasando en esas relaciones entre medios de comunicación y gobierno y sociedad en Israel, donde se entrecruza todo, como cualquier país del mundo, pero específicamente compartir lo que está sucediendo en Israel. Quisiera agradecer en nombre del Departamento de Promoción de Aliá, de la Organización Sionista Mundial, de los que acompañan la Organización Sionista Argentina, Hebraica, COAG, la Organización Sionista del Uruguay, el Centro de Maccabi, Betilel, amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que están acompañando este ciclo de conferencias. Y aquí pueden ver donde nos pueden seguir en las redes sociales. El agradecimiento es enorme. Todo esto nos nutre, todo esto nos da más ganas de seguir indagando, seguir aprendiendo, porque siempre tenemos ansias de aprender un poquito más. Esa es la idea. Quiero, a riesgo de ser redundante, nuevamente agradecerles. Y nos estamos viendo en toda una semana de actividades. Tenemos la próxima, que es mañana a las 3 de la tarde, con Leonardo Senderovsky, en conjunto
que va a ser el humor en el cine israelí. Luego mañana a las 4 de la tarde, no a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde va a ser esa. Luego tenemos el miércoles 6 de mayo a las 6 de la tarde, Shira Suiza, encargada de todo lo que es bióloga encargada del laboratorio en el hospital de Bnei Barak. En la zona más candente de Israel en este momento, es un puente entre lo que son las distintas tribus, los distintos sectores del Estado de Israel, donde el mayor foco de infección en la población fue ahí, y nos va a contar todo lo que está pasando, tanto desde el punto de vista poblacional como desde el punto de vista sanitario, qué es lo que está pasando hoy en este momento. Este jueves recién salidita del horno, este jueves a las 6 de la tarde, con Leona Miras, presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, nacido en Córdoba, jueves a las 6 de la tarde, el rol de la Corte Suprema de Justicia ante la formación del nuevo gobierno en Israel, que está en veremos, se está esperando la respuesta de a ver si es legal o no es legal el acuerdo de coalición del nuevo gobierno en formación. Y el viernes, con Ronit Koppelman, una de las grandes empresarias del turismo en Israel, nacida en México, ver hacia dónde va el turismo en Israel, el turismo en el mundo y el turismo en Israel después del coronavirus, cómo esto se va a restablecer, si vamos a estar en una sociedad protocolizada, como dicen los sociólogos, o no, y cómo el ocio y el turismo en sí va a tener que reorganizarse y tomar vuelo nuevamente. Eso va a ser el viernes a las 10 de la mañana, hora argentina. De nuevo, gracias, Yair, muchísimas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Gracias a ustedes, en nombre del Departamento de Promoción de ALEA, la Organización Sionista Mundial. Buenas noches, Shavuot Tov, muy buena semana.